Bien, les vengo a presentar el tema de capacidad de calor específico. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que hemos visto y vamos a continuar con algunas características ahí, aplicación de fórmulas que quedaron pendientes. Los objetivos es comprender la importancia de capacidad calorífica de cada sustancia para elevar la temperatura. Esto es porque cada elemento tiene sus propias características o su propia capacidad calorífica. Otro objetivo es demostrar por medio de ejemplos la relación que existe entre el calor y el tiempo para dar la capacidad calorífica de diferentes materiales. Y un tercer ejemplo es explicar ejercicios aplicando la fórmula de calor específico para poder calcular masa, calor y temperatura. Vamos a recordar qué es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la relación del calor suministrado respecto al correspondiente incremento de la temperatura. Es decir, se le aplica calor a un cuerpo y este va incrementando su temperatura. El calor específico es, el calor específico de un material es la cantidad de calor necesario para elevar un grado de temperatura de una unidad de masa. La fórmula necesaria es la primera fórmula para el calor específico. Lo calculamos dividiendo el calor, que lo representamos con Q, entre la multiplicación de masa por delta T. Delta T es el cambio de temperatura. Esta letra griega, delta, significa la diferencia entre una temperatura, que vamos a identificarla como temperatura final, menos la temperatura inicial. Donde T sub 0 es la temperatura inicial y T sub F, temperatura final. De aquí podemos, de esta fórmula de calor específico, podemos extraer la fórmula de calor. El calor lo representamos con la letra Q. ¿Qué observamos? Que la masa, por el cambio de temperatura, que están dividiendo a el calor, pasan al otro lado a multiplicar el calor específico. Entonces nos queda que el calor es igual a masa por calor específico multiplicado por el cambio de temperatura. Y para encontrar el cambio de temperatura, que se representa con delta T, esto hacemos la división del calor entre la masa multiplicada por el calor específico. Vamos a ver las unidades que utilizamos de calor específico. Usamos joules, kilogramo por grado centígrado, para el sistema internacional. También usamos calorías dividido entre gramos por grados centígrados. Y usamos también BTU entre libras por grado Fahrenheit. Aquí se proporciona los calores específicos para la mayoría de las sustancias de uso común. Y aquí tenemos, por ejemplo, el aluminio que tenemos aquí. Tiene un calor específico de joules sobre kilogramo por grado centígrado de 920. Vamos a tomar nota aquí de este recuadro. Es importante comprender que esta tabla tiene dos columnas con valores de calor específico. Las del lado izquierdo para unidades del sistema internacional y las del lado derecho para unidades de calorías y BTU. Veamos un ejemplo. ¿Cuánto calor en joules se necesita para elevar la temperatura de 230 gramos de hierro de 22 grados centígrados a 100 grados centígrados? Ok, la solución. Primer paso es identificar los datos que nos dan. Nos dicen que tenemos una masa de 230 gramos de hierro. Entonces tenemos masa de 230 gramos. Tenemos la temperatura inicial, o sea, la barra de hierro tiene una temperatura inicial de 22 grados centígrados y una temperatura final de 100 grados centígrados. Las identificamos aquí. Nos están preguntando cuánto calor en joules. Ok, como nos están pidiendo calor, la cantidad de calor, vamos a tomar en cuenta la fórmula que hemos estado desarrollando y vamos a buscar entonces en la tabla otro dato, el calor específico. ¿Qué datos vamos a necesitar? Si nos están pidiendo el calor, vamos a usar
esta fórmula. Nos piden el calor. Entonces, para calcular el calor, debemos tener la masa, debemos tener el dato de calor específico y el cambio de temperatura. Solo son 3 datos que necesitamos ahí. Entonces son los datos que extraemos. Veamos la masa, la temperatura inicial, la final y el calor específico que lo extraemos. Como estamos hablando de hierro, buscamos aquí en la tabla y observamos que el hierro, el calor específico del hierro es de 470 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Entonces, es el dato que extraemos aquí. Paso 2 es revisar las unidades para corroborar que todas estén en un mismo sistema. Es decir, que no vamos a tener gramos y en otra medida vamos a tener kilogramos. Entonces, si es necesario, hacemos los factores de conversión. Veamos que aquí tenemos la masa en gramos, son 230 gramos, pero el calor específico está dado en kilogramos en las unidades. Entonces vamos a convertir los 230 gramos en kilogramos. Usando el factor de conversión, 230 gramos se multiplica por el factor de conversión correspondiente que tenga gramos en el denominador, recordando que un kilogramo es igual a 1000 gramos. Entonces escribimos un kilogramo es igual a 1000 gramos. Hacemos la multiplicación de 230 por 1, que nos da 230, dividido entre 1000 nos va a dar 0.23 kilogramos. Una vez que tenemos las unidades ya respectivas, vamos al paso 3, que es aplicar la fórmula de acuerdo al valor que andamos buscando. Nos piden el calor. El calor es igual a masa por calor específico, que es el que tenemos aquí en la tabla, por el cambio de temperatura. Ahora bien, lo que hacemos es sustituir. En lugar de masa escribimos 0.23 kilogramos, que fue lo que nos dio aquí, multiplicado por el calor específico, que es el que extraemos de este cuadro, que nos dio aquí, 470 joules sobre kilogramo por grado centígrado, multiplicado por el cambio de temperatura. Recuerden que esta delta T significa cambio de temperatura, o la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial, que es de 80 grados centígrados. Luego lo que hacemos es multiplicar todo, 0.23 por 470 por 80. Aquí nos va a dar 100 menos 22, perdón, nos va a dar 78 grados centígrados. Haciendo la multiplicación y las respectivas eliminaciones de unidades, nos da que el calor es de 8.43 joules. Aquí están los pasos que se aplicaron aquí. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Si se aplican 1700 joules de calor a una esfera de plata, su temperatura sube de 20 grados centígrados a 85 grados centígrados. Desde aquí tenemos la idea de nosotros qué es delta T. Delta T es la diferencia que hay entre 85 y 20 grados. Nos preguntan cuál es la masa de la esfera. Ahora bien, vamos a usar la masa, la fórmula para encontrar la masa. Y por aquí tenemos que, para calcular la masa, hacemos un despeje. Mire, para calcular la masa, en una de estas podemos hacer el despeje. Depende de qué datos nos estén dando. Analicemos. Los datos que nos dan es el calor que se aplicó, que es de 1700 joules. Tenemos la temperatura inicial de 20 grados centígrados, temperatura final de 85 grados centígrados, y el calor específico de la plata está aquí en este cuadro. Buscamos aquí plata y es de 230 joules sobre kilogramo por grado centígrado. Ahora bien, lo que vamos a hacer es buscamos la masa. Para encontrar la masa tenemos una fórmula que vamos a usar. Vamos a revisar las unidades para comprobar que todas están en su orden
Y en este caso particular no hay que hacer ninguna conversión porque si observamos aquí tenemos joules de grados centígrados y aquí tenemos grados centígrados. Lo que vamos a hacer es encontrar la masa. Y lógicamente la masa la vamos a encontrar en kilogramos porque aquí tenemos kilogramos. Determinamos el cambio de temperatura, que es la temperatura final menos la inicial, que es de 65 grados centígrados. Hacemos la sustitución y en la fórmula vamos a observar lo siguiente. Como nos están pidiendo la masa, este valor de aquí, vamos a tomar en cuenta esta fórmula. A la masa está multiplicándole el calor específico y el cambio de temperatura. Entonces, estos dos factores que están multiplicando la masa pasan a dividir al calor. Entonces nos va a quedar así, de esta forma. Mire, la masa es igual a el calor entre el calor específico multiplicado por el cambio de temperatura. Nos están dando el calor que se le aplicó a la esfera, que es de 1700 joules. Entonces se sustituye el calor que se le aplicó, que es 1700 joules, se divide entre el calor específico de la plata, que es la que encontramos en el recuadro, en este que está aquí, y el denominador, que es el calor específico, le multiplicamos también el cambio de temperatura, que es de 65 grados. Aquí desarrollamos primero el denominador, 230 por 65. Veamos que los grados centígrados con grados centígrados se cancelan aquí y me va a quedar 14.950 joules sobre kilogramo. Como lo que estamos buscando es masa, lógicamente la masa nos va a dar en kilogramos. Cancelamos joules con joules que están en el numerador y dividimos 1700 entre 14.950, nos va a dar una masa de 0.113 milésimas de kilogramo. Entonces la respuesta es que la esfera de plata tiene una masa de 0.113 kilogramos o 113 centésimas de kilogramo. Y aquí les aparece una nota donde recuerden ir cancelando unidades. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí tengo joules en el numerador y joules en el numerador. En la fracción compleja que se me forma aquí. Entonces los cancelo para que me quede kilogramos. Luego como tarea ustedes van a desarrollar estos ejercicios y los van a presentar el próximo fin de semana.